El sol de julio caía sobre los campos de Castilla como una sentencia. El aire olía a polvo, a paja seca, a desesperación. Desde hacía 3 años, la sequía había convertido la tierra en una costra cuarteada y triste. Las higueras cantaban sin descanso, como si se burlaran de los hombres que aún intentaban cultivar lo incultivable. En medio de aquel paisaje muerto, un carro de madera avanzaba lentamente, chirriando como si también estuviera cansado de vivir. Sobre él, una muchacha de cabello castaño sostenía con fuerza el borde de su vestido blanco, que se manchaba de polvo a cada sacudida del camino. Se llamaba Elena Morales, y ese día cumplía 18 años. A su lado, su padre, don Mateo Morales, un campesino de manos curtidas y mirada hundida, sujetaba las riendas sin levantar la vista del horizonte. El silencio entre ambos era tan espeso que ni el viento se atrevía a romperlo. Elena sabía a dónde iban, y sabía también que aquel viaje no tenía regreso. La familia Morales había sido, años atrás, dueña de un pedazo generoso de tierra, con olivos, piñas y un molino pequeño junto al arroyo. Pero la sequía había caído sobre ellos como un castigo divino. Primero murió el trigo, luego el viñedo, y cuando los olivos empezaron a secarse, Mateo comprendió que estaba perdido. Intentó vender parte de la tierra, pero nadie compraba lo que ya no daba fruto. Intentó pedir préstamos, pero los prestamistas del pueblo reían en su cara. Tenía 6 hijos que alimentar y una esposa enferma que tosía sangre por las noches. Entonces, una tarde, don Esteban Valdés, el hacendado más poderoso de la comarca, bajó de su caballo frente a la casa de barro y le ofreció a Mateo un trato. Un trato infame, pero imposible de rechazar. Un caballo andaluz joven, fuerte, de crines negras como la noche, a cambio de la mano de su hija mayor, Elena. Aquel día, cuando Mateo entró en casa con la propuesta, no pudo mirarla a los ojos. «Es la única manera de salvar a todos», murmuró, con voz rota. Elena no respondió, solo se quedó quieta, las manos sobre el regazo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pasó la noche en vela, oyendo el viento golpear las paredes de adobe. A medianoche salió al patio. La luna iluminaba los campos muertos. Quiso correr, huir, desaparecer, pero cuando pensó en sus hermanos pequeños, en los ojos hundidos de su madre, comprendió que no podía. Así, cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, aceptó su destino. «Haré lo que deba hacerse, padre», dijo con una serenidad que no sentía. El camino hacia la hacienda Valdés duró más de 2 horas. Elena contó los árboles secos que iban quedando atrás, como si cada uno fuera un recuerdo arrancado. En su falda llevaba un pequeño atillo, 2 vestidos, un rosario y el libro de oraciones de su madre. Cuando el carro se detuvo frente a los portones de hierro, Elena levantó la vista. La hacienda era una fortaleza. Muros de piedra gris, techos de teja, ventanas altas con rejas negras. Detrás, los campos del señor Valdés se extendían verdes, gracias a un sistema de irrigación que solo los ricos podían permitirse. Un hombre alto, de hombros anchos y rostro curtido por el sol, los esperaba en el zaguán. Don Esteban Valdés. Su cabello, negro con mechones grises, caía sobre una frente marcada por la vida. Tenía la mirada severa, pero no cruel, o al menos eso quiso creer Elena. «Bienvenida, señorita Morales», dijo con voz grave. Ella inclinó la cabeza, sin atreverse a responder. El padre bajó del carro y durante unos minutos hablaron de cosas prácticas. La entrega del caballo, los papeles firmados ante el párroco, la promesa de trabajo para los hijos menores, palabras vacías que intentaban esconder la obscenidad de la transacción. Cuando el carro fue traído, una criatura espléndida de ojos brillantes y piel lustrosa, Mateo lo miró con una mezcla de dolor y alivio. Sabía que aquel animal significaba la salvación de su familia y la condena de su hija. Se acercó a Elena, la abrazó con fuerza. «Perdóname, hija, no hay otra salida». «Sí la hay, padre», respondió ella con un hilo de voz.
Pero no la elegiste. Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Luego subió al carro y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. Elena lo vio desaparecer en el horizonte, y cuando el silencio volvió, comprendió que ya pertenecía a otro hombre. Don Esteban la condujo al interior de la hacienda. El suelo de piedra fría amortiguaba sus pasos. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos y tapices gastados por el tiempo. Había un olor a madera, a vino y a soledad. «Esta será tu casa a partir de hoy», dijo él. «Mis sirvientes te mostrarán tu habitación». «¿Y usted?», preguntó ella sin pensar. «Yo vivo aquí también», respondió con una leve sonrisa triste. «Pero no temas, no te haré daño». Elena lo miró. No sabía si creerle. Su habitación era amplia, con una ventana que daba al patio interior y una cama de hierro cubierta por sábanas blancas. Todo estaba limpio, ordenado, pero sin vida. En la mesa de noche alguien había dejado una jarra de agua y una copa. «Descansa, niña», dijo una mujer anciana que la acompañaba. Doña Inés, el ama de llaves. «El patrón es un hombre de palabra. No te hará mal». Elena asintió, aunque sabía que nadie podía prometerle eso. Esa noche el cielo se cubrió de nubes. Desde su ventana Elena oyó el viento soplar entre los árboles y el relincho distante del caballo que había sido su precio. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, y lloró en silencio hasta quedarse dormida. Mientras tanto, en la habitación contigua, don Esteban bebía vino frente al fuego. En sus manos sostenía una pequeña cruz de plata, la única pertenencia de su esposa muerta. La miró largo rato y murmuró: «Perdóname también, Lucía. No lo hice por deseo. Lo hice por no morir de soledad». Los días siguientes pasaron lentos. Elena se acostumbró al ritmo de la hacienda, el canto de los gallos al amanecer, el olor del pan recién hecho, los trabajadores entrando y saliendo del establo. Aprendió a evitar la mirada directa del hacendado, aunque a veces sentía sus ojos sobre ella, observándola desde lejos. No la trataba con dureza, pero tampoco con ternura. Era correcto, distante, como un hombre que cumple una promesa que le pesa en el alma. Elena pasaba las tardes en el jardín, leyendo su libro de oraciones o cuidando un pequeño rosal que había encontrado casi muerto. Le gustaba hundir las manos en la tierra húmeda, la única parte viva de su nueva existencia. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuchó detrás de ella la voz grave del hacendado. «Ese rosal lleva años sin florecer. Ninguna de mis criadas consiguió mantenerlo vivo». «Quizás necesitaba un poco de amor», respondió ella sin mirar. Él sonrió, apenas. «Quizás necesitaba a alguien que aún crea en los milagros». Así empezó una relación silenciosa, tejida de gestos pequeños. Un libro dejado sobre la mesa, una taza de té servida sin palabras, una mirada cruzada en el pasillo. Don Esteban hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz llenaba la habitación. Elena descubrió que había perdido a su esposa durante una epidemia de fiebre amarilla. Desde entonces, vivía solo, con sus caballos y su culpa. «Creí que el trabajo y la tierra me bastarían», confesó una noche mientras cenaban. «Pero uno no puede labrar el silencio». Ella lo escuchaba sin saber qué decir. Parte de ella lo odiaba, parte lo comprendía, y en esa mezcla extraña comenzó a nacer algo nuevo, algo que le escautaba más que la propia venta. Compasión. Una semana después, un accidente cambió todo. Don Esteban cayó de su caballo al intentar domar un potro salvaje. Lo encontraron inconsciente, con el hombro dislocado. Elena fue quien lo cuidó durante las noches, aplicando paños de agua fría, cambiando vendajes, murmurando oraciones junto a la cama. Durante estos días, vio al hombre detrás del patrón, frágil, humano, perdido. Y él, entre sueños, a veces la llamaba por otro nombre, Lucía. Ella fingió no oír, pero cada vez que lo hacía su corazón se encogía un poco más. Cuando se recuperó, don Esteban la buscó en el jardín. «Te debo la vida», dijo. «No todos habrían hecho lo que hiciste». «No me debes nada», respondió ella. «Solo cumplí con lo que Dios manda».
Él lo miró largo rato con una intensidad que la hizo temblar. «No sé si Dios está en esta casa, Elena, pero si lo está, vino contigo». Elena no supo qué responder. El sol caía detrás de los muros, tiñendo de oro sus cabellos. Don Esteban extendió la mano, y por primera vez ella no retrocedió. Aquella noche, cuando las campanas de la iglesia del pueblo marcaron medianoche, Elena se asomó a la ventana. La luna bañaba los campos en plata. En el establo, los caballos dormían, y entre ellos, Trueno, el animal por el cual había sido vendida, relinchó suavemente. «Quizás algún día me libere», murmuró. No sabía aún que la libertad puede venir de las formas más inesperadas. Fin de la parte 1. Continúa en la parte 2. La redención del trueno. El invierno se había ido dejando tras de sí un olor a tierra mojada y madera vieja. Los montes de Castilla, antes grises, ahora brillaban cubiertos de un verde tierno. Las lluvias habían devuelto al mundo un sonido que Elena casi había olvidado: el rumor de la vida. Cada mañana, el sol nacía sobre los tejados rojos de la hacienda Valdés y entraba en su habitación como una promesa. Ya no era la muchacha temerosa que llegó en un carro. Era la mujer que había aprendido a vivir sin cadenas. Desde la muerte de don Esteban habían pasado 2 años. 2 años en los que Elena se había convertido, sin proponérselo, en la dueña y el alma de aquella tierra. Los trabajadores la respetaban. Los niños del pueblo la saludaban con sonrisas cuando bajaba al mercado. Y los viejos decían que en sus ojos había una calma que solo las mujeres bendecidas, o las que sufrieron demasiado, podían tener. Una mañana, mientras caminaba hacia el establo, vio a Trueno, el potro que había criado desde pequeño. Ya era un animal hermoso, fuerte, ágil, de mirada indómita. Se acercó y acarició su frente. «Tu nombre te queda bien», susurró. «Eres como él, orgulloso y noble». El viento sopló entre los olivos y, por un instante, sintió la presencia de don Esteban, como si el aire la abrazara. «Si me escuchas», murmuró al cielo, «sabrás que cumplí tu deseo. La hacienda vive, los campos florecen. Todo lo que tocaste con tus manos sigue de pie». Las noches, sin embargo, seguían siendo largas. A veces se sentaba junto al fuego y releía las cartas que él le dejó. En una de ellas, escrita con tinta temblorosa, decía: «Si alguna vez dudas de lo que fuimos, mira los rosales. Ninguno florece sin raíz ni sin espina. Así fue nuestro amor, doloroso pero verdadero». Elena cerraba los ojos y recordaba su voz. Recordaba la primera vez que le habló del campo, de los caballos, de la soledad. Recordaba también la noche en que se rompieron las fronteras entre amo y sierva y comprendía que, a su modo, él había intentado redimirse. El pueblo empezó a cambiar. Con la bonanza llegaron nuevos jornaleros, familias enteras buscando trabajo. Elena abrió las puertas de la hacienda para todos. Ningún niño volvió a pasar hambre. Mandó construir una escuela junto al molino y una pequeña capilla donde se rezaba cada domingo. «Esta tierra ya no es de un solo hombre», decía, «es de todos los que la hacen florecer». Y la gente empezó a llamarla la Señora del Trueno, no por el caballo, sino por su carácter. Una tarde de verano un viajero llegó al portón. Venía del sur, con ropas polvorientas y una mirada clara. Dijo llamarse Miguel Rojas, comerciante de caballos. Traía consigo un ejemplar andaluz de pelaje blanco, hermoso como la luna. «Busco a la señora de esta hacienda», dijo. Elena salió a recibirlo. Cuando él la vio, se quitó el sombrero. «Perdone la osadía, señora. Me hablaron de usted en el camino. Dicen que conoce a los caballos mejor que muchos hombres». «Los caballos no se conocen», respondió ella sonriendo. «Se escuchan». Miguel se quedó en silencio un momento, sorprendido por aquella respuesta. «Entonces, si me lo permite, quisiera que escuche a este». El animal relinchó suavemente y Elena se acercó. Puso la mano sobre su cuello.
Cerró los ojos y sonrió. Está asustado. Ha sido cambiado de dueño muchas veces. Exacto, dijo el comerciante. Lo compré de un hombre cruel. No deja que nadie lo monte. Lo hará, dijo ella mirándolo con determinación. Pero no hoy. Primero debe confiar. Y así comenzó una amistad entre ellos, una basada en el respeto, el trabajo y las largas conversaciones al atardecer. Miguel era un hombre sencillo, de manos fuertes y voz serena. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. A Elena le costó al principio dejarlo entrar en su vida, no por miedo al qué dirán, sino por algo más profundo, el temor de traicionar un recuerdo. Una noche, mientras caminaban por los campos, él le dijo: «Muchos en el pueblo dicen que la señora del trueno está hecha de piedra. ¿Y tú lo crees?» «No, creo que solo está hecha de heridas». Elena sonrió. «¿Y tú? ¿De qué estás hecho?» «De caminos y de ganas de quedarme». Aquella confesión la dejó en silencio. Hacía años que nadie le hablaba así. Pasaron los meses y Miguel se quedó. Ayudó a mejorar los establos, enseñó a los niños a montar, trajo libros nuevos a la escuela. No intentó ocupar el lugar de nadie, simplemente se volvió parte de la vida cotidiana, como la lluvia o el canto del gallo. Elena comenzó a reír de nuevo, pero esta vez sin tristeza. Un día, mientras caminaban por el jardín, Miguel le preguntó: «¿Por qué nunca dejaste este lugar? Podrías haber empezado de nuevo en otro sitio». «Porque huir no siempre libera. A veces solo cambia el nombre de las cadenas». Él la miró con ternura. «Entonces te quedarás aquí por siempre». «Sí», dijo ella. Pero no sola. El tiempo siguió su curso. Los rosales florecieron más intensamente cada año. Trueno tuvo crías que galopaban libres por los campos. La hacienda prosperó y se llenó de música y risas. Una mañana, el sacerdote del pueblo celebró una misa en la capilla nueva. Al final, bendijo la unión de Elena y Miguel. Fue una ceremonia sencilla, sin lujo, pero con todo el pueblo presente. Cuando salieron, el cielo rugió con un trueno lejano. Elena sonrió. «Parece que él también nos bendice», susurró. Los años pasaron. Elena envejeció rodeada de vida. Enseñó a sus hijos a trabajar la tierra, a respetar a los animales, a nunca vender lo que el alma no pueda comprar. Y cada vez que alguien le preguntaba por su historia, ella respondía con calma: «Fui entregada por un caballo, pero el destino me devolvió una vida entera». En su vejez, solía sentarse bajo el rosal original, ya enorme, cubierto de flores rojas. Allí hablaba con el viento que todavía traía el eco de la voz de Esteban Valdés. «Tu tierra vive, mi amor», decía al aire. «Tu culpa se redimió en mis manos». Y cuando cerraba los ojos, el rumor de los cascos de trueno aún resonaba en la distancia como una canción que no termina nunca. Así terminó la historia de aquella muchacha que fue entregada por un caballo y acabó siendo reina de su propio destino, porque ni el fuego, ni el silencio, ni el dolor pudieron apagar lo que en ella nació aquella primera noche de tormenta. Una voluntad indomable de amar, incluso cuando el amor parecía una condena. Y así, entre rosales y truenos, Elena Morales se convirtió en leyenda. La última lluvia. El cielo amaneció plomizo aquella mañana, con un olor a agua que presagiaba cambio. En el horizonte, los montes parecían dormidos bajo una niebla suave. Los campos de la hacienda Valdés, que ahora todos llamaban el paraíso del trueno, respiraban en calma. Elena, ya anciana, se despertó antes del alba. Sus manos, cubiertas de arrugas finas como raíces, buscaron el chal de lana que ella misma había tejido hacía décadas. Cada hilo tenía historia: un invierno de espera, una cosecha buena, un nacimiento, una despedida. Salió al corredor y miró el paisaje. Los gallos aún no cantaban, pero el viento traía el murmullo de los álamos y el lejano relincho de un potro. Elena sonrió,
Trueno V, el descendiente del primer caballo, corría libre junto a sus crías. A su lado, Miguel seguía dormido, respirando pausado, como quien no teme al mañana. Ella lo observó con ternura. En su mirada había gratitud y también esa paz que solo las almas reconciliadas poseen. Elena caminó hasta el jardín. La fuente central seguía cantando y sobre las piedras caían las primeras gotas de lluvia. Se acercó al viejo rosal, aquel que don Esteban plantó la noche en que la recibió como esposa, y tocó una de sus flores. A pesar del paso del tiempo, seguía floreciendo rojo intenso. «Siempre supiste resistir», susurró, «como yo». Cerró los ojos y respiró hondo. La lluvia comenzó a caer más fuerte, mojando su cabello blanco, pegando el vestido a su piel. No se movió. Dejó que el agua le lavara los recuerdos, el miedo, la vergüenza, el dolor. Todo se disolvía en aquel amanecer líquido. Recordó entonces aquella muchacha de 18 años que había llegado en un carro destartalado, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en jaulas. Recordó las primeras noches de silencio, las cartas escondidas, los pasos pesados de don Esteban en los corredores. Recordó también el día en que comprendió que el amor, incluso cuando nace del dolor, puede transformarse en raíz de vida. Si pudiera hablarle hoy, pensó, le diría que no me arrepiento, porque todo lo vivido, cada lágrima, cada beso, cada pérdida, la había llevado hasta ese momento, hasta esa plenitud silenciosa donde el pasado no dolía, sino que simplemente existía como una vieja canción. Miguel salió al patio, sorprendido al verla bajo la lluvia. «Elena», dijo, cubriéndola con su poncho, «vas a enfermarte». Ella sonrió. «No, hoy no. Hoy necesito sentir la lluvia». Él la tomó de las manos y juntos se quedaron ahí, mirando cómo el agua caía sobre los rosales, sobre la tierra, sobre el tejado donde las golondrinas construían sus nidos. «¿Sabes qué me dijo una vez don Esteban?», preguntó ella con voz baja. «Que la tierra no es de quien la compra, sino de quien la entiende». Miguel la miró con dulzura. «Entonces, este lugar siempre será tuyo. Y tuyo también», respondió ella, «porque tú la cuidaste conmigo». Esa noche el fuego crepitó más fuerte que nunca. Elena se sentó junto a la chimenea y abrió su viejo cuaderno. En la primera página aún se leía, con tinta casi borrada, «No hay destino más justo que el que uno mismo siembra». Escribió una última frase con mano temblorosa. «Fui entregada como un objeto, pero el amor me hizo dueña de mí». Dejó la pluma sobre la mesa, miró por la ventana y vio cómo el trueno iluminaba el cielo, lejano, pero familiar. «Eres tú, ¿verdad?», murmuró. «Gracias por venir a buscarme». Cerró los ojos. El trueno retumbó una vez más, largo y suave, como una despedida. Miguel se levantó para cubrirla con una manta, pero ella ya dormía profundamente, con una leve sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, el sol volvió a salir. Los trabajadores encontraron a la señora del trueno en su silla, en paz, con las manos sobre el cuaderno. En el jardín, el rosal había florecido como nunca. Desde entonces dicen que cada vez que llueve sobre esas tierras, se escucha un relincho en la distancia y el eco de una voz femenina que susurra entre los olivos. La tierra vive y el amor no muere.